Hola mis amados hermanos, como ven, me ha tocado compartir esta tarde una reflexión de la palabra del Señor. Espero estén siendo bendecidos. Saludar a todos los hermanos, a los amigos. Mi nombre es David Moreno, para los que no me conocen, y quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 6 para que podamos tener una reflexión de la palabra. Este es un salmo de David. Dicen los eruditos que este salmo fue escrito por David en tiempos de cuando él había cometido pecado, había cometido falta. Muchos concuerdan en que puede haber sido en aquel tiempo cuando él pecó con Betsabé. Y esta es una oración de clamor al Señor pidiendo por sanidad. Todos sabemos lo que estamos pasando, ¿verdad? Necesidades por todos lados. Las personas están muy abatidas, depresivas, y qué mejor que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Se habla mucho en estos tiempos de cómo prevenir este virus, cómo prevenir el contagiarnos. Todas las medidas mayormente se usan para poder prevenir el contagiarse. Todas estas medidas extremas que estamos viviendo, ¿verdad?, es para no contagiarse. Pero yo pensaba, ¿y si nos contagiamos? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si nos contagiamos de este virus? ¿O qué pasa si nos enfermamos? ¿O qué pasa si llega una necesidad a nuestras vidas, si llega tiempos de dificultades, tiempos de crisis? ¿Qué hacer? Sabemos, los que hemos conocido al Señor, ¿verdad?, que lo primero que debemos hacer es orar a Él. Pero ¿cómo orar? ¿Cómo clamar? Es por eso que quiero compartir este salmo, porque aquí David nos muestra en tiempo de necesidad cómo clamar a Él. Dice el Salmo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Aquí yo puedo ver a David, ¿verdad?, después de haber cometido esta falta, de haber cometido pecado quizás, con temor. Así como cuando éramos pequeños, ¿verdad?, y nos mandábamos un condoro y nuestros padres nos iban a disciplinar o a castigar, y llegaba ese temor en donde decíamos, por favor, no me peguen. Pero debemos comprender, hermanos, que la ira de Dios no es igualable a la ira del hombre. Es por eso que a nosotros, ¿verdad?, como padres, muchas veces se nos dicen que debemos contar hasta 10, o hasta 30, o hasta 100, ¿verdad?, antes de poder disciplinar a un hijo. Porque muchas veces lo podemos hacer con ira, con rabia, con enojo. Y muchas veces nuestra ira está basada en egoísmo, está basada en temperamento, está basada en emociones. Pero nuestra ira no se compara a la ira de Dios. La ira de Dios siempre tiene el propósito de purificar. La ira de Dios siempre tiene el propósito de limpiar, de edificar y de sanar. Cuando Dios se aira, ¿verdad?, y nos disciplina, como habla en Hebreos, que si somos hijos debemos recibir la disciplina de Dios, siempre tiene propósitos positivos para nosotros. Es cuando nosotros, ¿verdad?, estamos haciéndonos daños y Dios dice, voy a tener que disciplinar a mi hijo, me airo porque está haciendo esto y voy a tener que disciplinarlo para que no se siga haciendo daño. Dice Santiago en el capítulo 1, 19-20, dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Si Santiago está diciendo que debemos ser tardos para irarnos, ¿verdad?, podemos comprender aquí que esta ira no tiene nada que ver con la ira de Dios. Alguien puede decir, pero Dios también se aira. Sí, Dios se aira, ¿verdad?, pero no se compara con nuestra ira.
Nuestra ira se basa en emociones, como decíamos, y muchas veces en propósitos egoístas. Dios muestra, por medio de su palabra, que su ira no es comparable a la de nosotros. Uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad?, es la paciencia, es la templanza, es la paz, es el gozo. Y los frutos del Espíritu son la esencia misma de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios habla de la ira o del enojo de Dios, debemos saber y comprender y entender de que esa ira siempre tendrá, ¿verdad?, el propósito de sanar y de edificar, porque Dios siempre busca el bien para sus hijos y para todos aquellos que le buscan y le llaman. Siempre oramos, ¿verdad?, dando gracias a Dios por la salud, por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos. Pero ¿y qué pasa si nos enfermamos, verdad? Podríamos decir, ¿por qué me enfermé si soy un hijo de Dios y Dios dice en su palabra que yo no me enfermaré? Pero por medio de su palabra aprendemos, ¿verdad? No debemos malentender su palabra. Por medio de su palabra aprendemos de que los hijos y los grandes hijos, hombres de Dios, también enfermaron. Así como enfermó David, así como enfermó Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos comprender que la enfermedad puede ser, número uno quizás, como lo está haciendo David, por un juicio divino. Dice, no me reprendas en tu enojo ni me castigues. ¿Cómo orar cuando nos enfermamos? Lo primero, como dice David, dice, ten misericordia mío Jehová, porque estoy enfermo. Estoy enfermo, con esto está diciendo mi carne es débil, mi carne te necesita, no puedo yo autosanarme. Quizás no había médicos en esos momentos que descubrieran cómo sanar aquella enfermedad de David. Quizás no existía un medicamento, ¿verdad? Algunos eruditos dicen que puede haber tenido lepra o alguna enfermedad de sus huesos. Yo no lo sé. Pero David está reconociendo su enfermedad. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto está en Proverbios 28:13. Por lo tanto, el primer requisito cuando estamos enfermos, cuando estamos en alguna necesidad, es reconocer nuestra falencia, es reconocer nuestro pecado, es reconocer nuestras faltas y es reconocer que estamos mal, que necesitamos de Dios. Si nos justificamos diciendo, como podría haberlo dicho David, Señor, no fue mi intención, esta chica se cruzó, yo no quise verla, pero ahí estaba sin ropa y me tenté, pero no fue culpa mía, sin duda Dios no habría actuado de la misma forma. Por lo tanto, lo primero es reconocer nuestra enfermedad. Dice su palabra que Dios no nos tienta más allá de lo que podamos soportar, ¿verdad? No podría decir David, Dios estuvo la tentación y no pude evitarlo. Su palabra nos muestra que esto no es así. Dice, ten misericordia a mí porque estoy enfermo. Dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David no le está diciendo solamente que su cuerpo está enfermo, sino que también le está diciendo, mi alma está muy turbada. Dice, mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. Algo que debemos comprender si en algún momento llega la enfermedad a nosotros, si en algún momento llega una necesidad, una crisis a nuestra vida, tenemos que comprender que esto también puede afectar nuestra alma. David dice, mi alma está muy turbada. Y no vemos esto hoy en la sociedad. Cuántas noticias cada día pesimistas, ¿verdad? Cuántas noticias que tiene a toda la gente con temor, turbada. Y muchos, cuántos miles y miles han enfermado solamente
por su temor. ¿Cuántos, verdad, que les ha llegado el virus, les ha afectado quizás a llevarlo hasta la muerte, porque han tenido quizás un sistema inmune muy débil? Y esto en muchas ocasiones se ha dado porque han tenido temor, porque no han tenido fe, no han tenido esperanza. Sabemos, ¿verdad?, que como hijos de Dios debemos siempre confiar. Cuando llegue la necesidad a nuestra vida, si algún día llega, siempre oramos, ¿verdad?, para que no llegue la enfermedad, para que no lleguen las dificultades, para que el Señor nos guarde, para que guarde a nuestros seres queridos. Pero puede que en algún momento llegue, así como llegó a los grandes hombres de Dios también. Y en ese momento debemos tener la fe, la esperanza y la paz, y confiar que si fuera una enfermedad como le ocurrió a David, que fue por un juicio divino, tiene sus propósitos, ¿verdad?, de edificar, de limpiarnos, de purificarnos y de evitar de que nos hagamos más daño. Por lo tanto, puede ser que una enfermedad llegue a nuestra vida por algún juicio divino, como quizás, dicen los comentaristas, llegó a David en este entonces. Pero puede también que llegue una enfermedad a nosotros por alguna negligencia o por alguna ignorancia. Puede que llegue una enfermedad, ¿verdad?, porque hemos sido negligentes quizás en la alimentación. Sabemos que Dios hasta en su palabra, ¿verdad?, dejó leyes de alimentación. Mucho se habla de que este virus llegó, ¿verdad?, por un murciélago, y Dios habla, ¿verdad?, de cómo debemos alimentarnos también. Por lo tanto, puede que una enfermedad llegue por negligencia o porque quizás sabíamos que no debíamos comer tal o cual alimento, igual lo estuvimos haciendo por mucho tiempo, sabiendo que estábamos afectando nuestra salud, o puede también que sin saberlo hayamos estado consumiendo algún alimento o haciendo algo o dejando de hacer algo que debíamos hacer, y eso ha causado que nos enfermemos. Por lo tanto, puede ser una causa de enfermarnos por un juicio de Dios, también por alguna negligencia o por una ignorancia, pero también podemos enfermarnos, hermanos, como dice en Juan 9:3, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Así como Pablo, ¿verdad?, enfermó y dice que oró al Señor pidiendo que sacara ese aguijón, que sin duda tiene que haber sido una enfermedad. Y dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces, hermano, la enfermedad llega a los hijos de Dios para que el poder de Dios se manifieste en ellos. Dígame si no es más glorioso de que alguien esté enfermo, ¿verdad?, y pueda mostrar, ¿verdad?, que tiene paz, que tiene esperanza, que no está afligido. ¿Y a cuánto nos ha ocurrido que nos preguntan: ¿y por qué estás tan tranquilo si estás enfermo? ¿O por qué estás tan alegre si estás enfermo? ¿Y qué mejor manera de manifestarse las obras de Dios en nosotros que cuando estamos enfermos? Cuando estamos sanos y todo anda bien es fácil, ¿verdad? Es fácil andar alegre, es fácil estar contento, es fácil tener paz. Pero cuando llega la enfermedad y en ese momento nosotros decimos: yo tengo fe, yo tengo gozo, yo tengo paz, porque Dios tiene el control sobre mi vida. Y es ahí cuando esa enfermedad tiene el propósito de que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Así como ocurrió en Pablo, así como ha ocurrido en tantas personas, como ese muchacho, ese joven, ¿verdad?, que nació sin sus brazos, sin sus piernas, Nick Vujicic. Y esa enfermedad, esa carencia, ¿verdad?, que él tiene, ha servido para que la gloria de Dios se manifieste a través de él y muchos puedan conocer a Dios por intermedio de su testimonio. Por lo tanto, podemos enfermar también
para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y es ahí donde podemos reconocer la dependencia que tenemos de Dios, de que somos frágiles, de que somos débiles, pero que tenemos un Dios poderoso y un Dios que tiene el control de nuestras vidas. Como cuarta razón también podemos enfermar porque quizás nos llegó la hora. Podemos enfermar por un juicio, como decíamos, podemos enfermar por alguna negligencia o por un desconocimiento, podemos enfermar para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, pero también podemos enfermar porque ya nos llegó la hora. Todos sabemos que en esta tierra, ¿verdad?, nacemos en un tiempo, quizá algunos no muy corto, algunos más largos, pero moriremos. Y muchas veces nos aferramos tanto a esta vida, ¿verdad? Y no reconocemos de que un día tendremos que dejar este cuerpo. Y será en ese momento cuando dejemos este cuerpo, ¿verdad?, cuando podamos ser realmente libres. Porque al dejar este cuerpo, ¿verdad?, ya no tendremos esta carne débil, esta carne que nos tienta, esta carne que se enferma, esta carne que se duele. Es ahí cuando podremos obtener la verdadera libertad. Podremos ser libres, semejantes a los ángeles, como dice su palabra. Es ahí cuando podremos tener la verdadera ganancia, porque dice su palabra que en Cristo el morir es ganancia. Por lo tanto, por cualquiera de las razones, hermano, Dios tiene el control de nuestras vidas. Dice en Proverbios 18:14, aquí podemos ver la importancia que hay de mantener la fe, la esperanza. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Este proverbio nos habla de la importancia de mantener un buen ánimo, de mantener la fe, de mantener la esperanza, de mantener el gozo, aún en la dificultad. Así como los apóstoles, ¿verdad?, cuando estaban siendo apedreados, cuando estaban siendo perseguidos, se gozaban y alababan a Dios, estaban alegres porque sabían que si morían, morirían por Cristo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Algo muy importante cuando llega la enfermedad a nosotros es el tener el buen ánimo, como dice Proverbios, el tener la esperanza, tener la paz, el no afligirse, hermanos. Yo, por decisión propia, no digo que sea lo correcto, no sé si es lo correcto o no, pero la verdad veo muy poca noticia, casi nada. Y no es porque quiera ocultar lo que está sucediendo, sino porque quiero mejor llenarme de la fe, del gozo del Señor. ¿En qué podría beneficiarme a mí estar todo el día viendo noticias pesimistas? Todo el día viendo noticias pesimistas. Sin duda eso afectará a mi alma, así como estaba angustiado David. David dice, ya no tengo fuerzas. En el versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a sanar? Y ya sabemos, si enfermamos por un juicio de Dios, amén, aleluya, será para edificación, será para purificarnos, será para limpiarnos y será para limpiarnos. Si enfermamos por alguna negligencia, amén, porque esta enfermedad causará de que yo, ¿verdad?, tome las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir en mi vida. Si es para que las obras de Dios se manifiesten en mí, amén. Que Dios nos guarde y nos dé la esperanza, hermanos, y nos dé la fe necesaria ahí en la prueba para poder llevarla de la mejor manera. Y si es porque no llegó
la hora, amén. El morir en Cristo es ganancia. Es doloroso sin duda para los seres queridos. Yo no lo he experimentado, no puedo hablar mayormente de eso, pero sí sé que dice el Señor que el morir es ganancia, porque es ahí cuando experimentaremos la verdadera libertad, cuando dejaremos este cuerpo, esta carne, ¿verdad?, que se duele y que se enferma. Dice en el 4, vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y aquí podemos ver el motivo de qué forma podemos orar para que Dios nos sane, para que Dios se vuelva a nosotros. Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sáname por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Por qué será validado por Dios el pedir que nos sane? El cuando llega la enfermedad y nos dolemos, ¿verdad?, y estamos mal como lo estuvo David, ¿por qué sería válido? ¿De qué forma podríamos pedir a Dios que nos sane? Y aquí David nos deja el ejemplo. Dice, primera razón, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí David le está diciendo, Señor, sáname porque quiero tener salud, quiero tener vida para poder alabarte. Porque ahí cuando esté muerto, cuando esté en el Seol, dice David, no podré alabarte. Por lo tanto, un buen propósito, un buen motivo para pedirle a Dios que nos sane, y para aquellos que no conocen a Dios, un buen motivo si tú estás pasando una necesidad, si tú estás pasando una enfermedad, un buen motivo es decirle, Señor, sáname, porque cuando tú me sanes, yo quiero alabarte, yo quiero llevar una vida de alabanza, de adoración hacia ti. Señor, si tú me sanas, yo te seguiré y me volveré a ti. Un buen motivo para pedir la sanidad al Señor es lo que está haciendo David. Señor, si tú me sanas, yo me entregaré a ti, entregaré mi vida, porque ahí muerto no podré alabarte. Es más fácil morir por Dios que vivir para Él. Es más fácil decirle, Señor, estoy enfermo, llévame, voy a morir por ti, llévame. Es más fácil eso que decirle, Señor, sáname, y si tú me sanas, yo voy a llevar una vida conforme a tu voluntad. Señor, yo voy a ser un discípulo tuyo y voy a hacer mi voluntad en tu vida. Dame la oportunidad de usar mis miembros, dame la oportunidad de usar aquello que usaba para pecar como sacrificio vivo para ti. Todo lo que usaba antes para pecar, Señor, ahora lo quiero usar para alabarte a ti. La segunda razón, como dice en el 6, dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David está pidiendo sanidad porque ya entendió su pecado y ahora lo aborrece. Dice, mis ojos están gastados de sufrir, dice, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. He comprendido que por esta enfermedad necesito tu perdón, necesito tu sanidad. Aborrezco el pecado. Cuando le decimos, sea por cualquier razón que los hayamos enfermado, sea por negligencia, sea porque por algún error, por un desconocimiento, por una negligencia o por juicio, sea por cualquier situación que nos enfermemos,
siempre tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Señor, entendí mi pecado. Muchas veces para comprender las faltas que tenemos necesitamos que Dios, ¿verdad?, nos pruebe. Muchas veces esa enfermedad tiene un propósito en nuestra vida, que es que podamos entender lo que hemos estado haciendo mal y queramos enmendar ese pecado. David entendió, dice en el 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. David estaba hastiado de su pecado, reconoció su enfermedad, reconoció su falta, le pidió a Dios que lo sanara para alabarle y dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Apártese de mí todas las faltas, todos los pensamientos malos. Señor, dice, mis ojos están gastados de sufrir. Con los mismos ojos que pequé, ahora he derramado lágrimas hasta gastarlos de tanto llorar. Dice, apartado de mí, hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha escuchado mi clamor. Jehová ha oído mi ruego. Sin duda, cuando comprendemos en medio de la enfermedad de que hemos estado faltando a Dios, de que hemos pecado y pedimos a Dios por sanidad, Dios sin duda nos oirá y dirá, ok, ya se cumplió el propósito por el cual mi hijo o mi hija estuvo enfermo. Ya entendió. Esa es una buena razón para poder pedirle al Señor sanidad. Señor, ya entendí. Quiero cambiar, quiero seguirte a ti y te pido perdón. Dice David, Jehová ha oído mi ruego y ha recibido mi oración. Dice, se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Se irán todos mis enemigos, se irán todos mis males, se irá todo mi pecado y Dios me sanará y me levantará. Que el Señor nos ayude esta tarde y que tomemos esta oración de David para nuestra vida, ya sea que estemos en alguna dificultad, ya sea que estemos en alguna enfermedad, sea por lo que sea que hayamos llegado hasta esa instancia, reconozcamos siempre nuestras faltas. Siempre hay faltas en nuestras vidas. Siempre hay faltas que debemos reconocer ante Dios. Y muchas veces, en medio de la enfermedad, Dios nos muestra, ¿verdad? Porque por su ira, por su enojo, por su amor, quiere restaurarnos y quiere limpiarnos. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Señor les bendiga. Te invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor, porque nos muestra, Señor, que grandes hombres de Dios, Señor, también sufrieron enfermedades, también sufrieron dificultades, Señor, pero siempre tuvieron la fe, la esperanza en ti, Señor. Gracias por esos ejemplos, Señor, que tú nos dejaste, Señor, impreso aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ahí en medio de la dificultad, Señor, en medio de la necesidad, el poder orar, bendito Dios, y pedirte a ti que nos sanes, que nos saques, Señor, de esa situación, para que podamos alabarte, Señor, sanos y libres de todo dolor, de toda enfermedad, de toda dificultad. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, que tú bendigas a aquel que está escuchando este mensaje, Señor, y que vuelva su vida a ti, Señor, que se vuelva a ti de todo su corazón, Señor. Y sea lo que sea que esté pasando, Señor,
tú le toques, bendito Dios, esta tarde, bendito Dios, y le sanes, Señor, para tu gloria, bendito Dios, para tu alabanza, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que somos débiles, Señor, pero tenemos un Dios fuerte y poderoso en cual confiamos, Señor, plenamente. Nos gozamos en ti, Señor, nos alegramos en ti, Padre. Amén. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré.
obrando, siempre estás obrando, aunque no vea, estás obrando, aunque no vea, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así